Qué gusto poder encontrarme contigo acá en este espacio especial que es Gente con Propósito. Tenemos a un invitado de amplia trayectoria nacional e internacional y no es más que Jaime Martínez, un oboísta que nos va a relatar su trayectoria y cómo ha influido la música en su ser y en los demás. Bienvenidos a Gente con Propósito. El propósito de la vida no es solamente ganar, es crecer y compartir. Y en este espacio compartiremos historias de personas reales, de gente que ríe, canta, sueña, trabaja, vive, goza, baila, que llora. Gente como tú, gente con propósito. Amigos de Escucha Channel, estamos acá en este programa, su espacio preferido de todos los domingos por las noches, donde relatamos historias de gente como tú y gente como yo. En esta oportunidad, después de 8 años, tenemos a Jaime Martínez Yepes. Bienvenido a Carora nuevamente a tu tierra. Muchas gracias, Luis. Un honor para mí estar en este novedoso, diría yo, nuevo y novedoso Escucha Channel. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empezando, como diría una profesora muy querida, empezando por el principio, ¿qué lo trae por Carora después de 8 años? Bueno, yo llevo una vida, digamos, he cambiado de ciudad cada 10 años. Cada década me he mudado de ciudad, ¿no? Me he mudado 4 veces de continente, o sea que mi vida ha sido entre Europa y América, ¿no? Siempre he estado en eso desde que soy un niño, literalmente, porque cuando mi papá decidió fundar la primera orquesta infantil de la historia de Venezuela, que contribuyó como elemento fundamental de génesis del sistema, del reconocido mundialmente Sistema Nacional de Orquesta Juveniles e Infantiles de Venezuela, de la cual evidentemente pues somos fundadores, porque ese proyecto empezó en Carora en el 74 y el sistema empezó en el 75. El doctor José Antonio Abreu unió esfuerzos con mi papá, que ya tenía esta experiencia aquí. Él vio que a través de la música se podía redireccionar la vida de un joven que eventualmente en un barrio de Carora podía eventualmente tener un destino hacia la delincuencia o hacia las drogas, y con la música tú podías cambiar ese destino por un destino mejor, por una vida más rica, más edificante, más sana, ¿cierto? Entonces, claro, yo formé parte de esa primera generación de niños caroreños. Yo tenía 11 años y yo tenía que escoger un instrumento, porque mi papá me dijo, bueno, tienes que escoger un instrumento, ¿cuál vas a escoger? Le digo, no sé, muéstrame tú los instrumentos. Entonces me mostró una enciclopedia y yo vi un instrumento muy extraño con un pocotón de botones. Y le digo, bueno, ¿y ese instrumento cómo se llama? Me dice, ese es el oboe. Y eso con ese poco de botones se me toca. Y yo con mi acento, a pesar de que yo era un niño pues con una imagen muy europea, yo hablaba muy caroreño pues toda mi vida. Entonces, papá me dijo, bueno, muéstrame cómo suena. Y me puso la Quinta Sinfonía de Beethoven, dirigida con la Filarmónica de Berlín, que era la orquesta más famosa del mundo, con von Karajan, que era el director en esa época de la Filarmónica. Y escuché el oboe, un solo de oboe en esa sinfonía. Caí enamorado. Ahora, como un niño de 11 años que no ha recibido la primera clase de este instrumento, le dice el papá, eso es lo que yo voy a hacer en la vida. Eso es lo que quiero. Eso es providencial. Yo estoy seguro que es así. Yo no me di cuenta en el momento, pero lo recuerdo, porque después Dios se ha encargado de facilitarme la vida en todo. Entonces, yo llegué. Pinochet dio un golpe de Estado en el 73 en Chile y por esa razón llegó el mejor maestro de oboe de Chile a una ciudad que tenía 60.000 habitantes en esa época. Entonces, claro, yo me convertí en su único alumno durante 2 años, que es mi querido y recordado maestro Hernán Jerez. Luego, ese hombre no me enseñó nada más a tocar oboe, me enseñó a nadar, me enseñó a jugar ajedrez. Después, ¿Un tutor? Sí, un tutor. Después se fundó la orquesta juvenil en el 75 y José Antonio Abreu vino a hablar con mi papá para unir esfuerzos y dijo que él me consideraba un niño prodigio de este instrumento. Entonces me dice, no, es que yo me lo quiero llevar para Caracas, no, pero es que tiene 12 años, no se lo puede llevar. Pero él insistía, era muy insistente Abreu. Entonces vino 2 veces más hasta que a los 14 años me autorizaron para irme y me fui para Caracas a estudiar con mi segundo maestro, que es Lidio Guarnieri. Y después, en una gira que hicimos por Europa,
muy pequeño, yo tenía 14 años, el más grande oboísta del mundo en ese momento, que era Pierre Pierlot, francés, me dijo, yo quiero que vengas a estudiar conmigo a París. Bueno, y termina tu bachillerato y te vienes. Entonces yo terminé el bachillerato y efectivamente me presenté por allá y después el maestro me dijo, no, es que yo no quiero que sea alumno privado, quiero que entres al Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Yo le dije, pero maestro, pero eso no va a poder ser porque yo no tengo la capacidad de entrar al conservatorio más prestigioso del mundo. Uno siempre, los latinoamericanos, siempre cargamos un pequeño complejito de inferioridad, que afortunadamente me parece que se está como diluyendo porque los latinoamericanos, los venezolanos, somos respetadísimos hoy en día, sobre todo en el área musical. Entonces, claro, ya no es, pero en mi época lo había. Era muy difícil. Yo estoy hablando del año 81. Entonces, claro, me presento en el Conservatorio Superior de París, eran 100 candidatos para 6 puestos en mi instrumento, entraron 4 franceses, un canadiense y el hijo de Teresita de Carora, ¿no? Entonces, ¿cuánto bueno, tiempo de preparación? No, todo eso no, eso fue muy largo porque yo me había preparado desde Venezuela con mi segundo maestro, Lido Guarnieri, que es argentino, que había sido primero de la Filarmónica de Israel y fue mi maestro aquí, y me preparó para eso, ¿no? Él me preparó para lo grande. Pero yo no era responsable de mi vida porque yo era un niño prácticamente. Exacto. Cuando yo llegué a París, ya yo había grabado discos. Yo había grabado en el primer disco con la Sinfónica Simón Bolívar un concierto de Alessandro Marcello, un compositor veneciano del siglo XVIII, del barroco italiano. Y cuando entré al superior, pues fue muy duro porque, claro, los franceses venían de una formación como mi amigo Pascal Samoa, que me acompaña en estas aventuras que estamos desarrollando en Carora. Ellos tenían un nivel de lectura musical muy alto y aquí casi eso no, yo apenas leía música, o sea, yo leía música, pero yo no tenía la formación que ellos tenían. Y ellos cuando me presentan en Francia, porque hoy en día mi promoción fue muy fuerte, todos mis amigos de mi promoción en París son los mejores oboístas de Francia, o sea, son primeros oboes de las orquestas más importantes de Francia. Entonces, ellos me presentan, mira, porque me han invitado a dar clases, particularmente por haber sido pionero en introducir el oboe dentro de la música popular venezolana. Entonces, eso tenía un impacto muy grande en Europa. Entonces, me invitan a dar clases magistrales en el Conservatorio de Lyon, en el Conservatorio de París, en fin, conferencias, etc. Y me presentan siempre así. Bueno, le presentamos a Jaime, que vino de un país que nosotros ni siquiera sabíamos dónde quedaba, de un pueblo que prácticamente no aparecía ni en el mapa, y él tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para ponerse al nivel de nosotros. O sea, él tiene más mérito que nosotros los franceses, dicen ellos, los franceses, ¿no? Fue una aventura muy grande. Claro, y ahí me encontré después con otro maestro, que fue Maurice Bourguet, que había sido el primer oboe de la Orquesta de París. Entonces, este hombre sí era un científico de la técnica, Maurice. Wow. Maurice me enseñó a mí, me terminó de educar en cuanto a la cultura se refiere, porque me dijo, tú así no puedes ser un gran solista, tú tienes que prepararte mental, física y espiritualmente para tocar este instrumento tan difícil. Aquí está la tarjeta de mi profesor de yoga. Entonces me metí en Hatha Yoga de los 19 años y después me dijo, tienes que leerte Baudelaire, tienes que leerte Victor Hugo, tienes que leerte los grandes autores de la literatura universal y francesa, tienes que visitar el Louvre todos los fines de semana, el Museo del Louvre, para conocer la civilización occidental, para poder entender de qué va el discurso occidental en la música. Y además de eso, me mandaba al Museo de Jacques Paume, que es un museo de los impresionistas, donde son los maestros del color. Él me decía, tú con tu instrumento, tu objetivo no es ser oboísta, tu objetivo es ser pintor. Pero maestro, ¿cómo es eso? No, tu instrumento puede convertirse en una paleta de colores y tú puedes mezclar los colores y pintar con tu instrumento. Imagínate el concepto tan avanzado desde el punto de vista estético que tenía este maestro, un lama del instrumento. Entonces, ¿cómo es posible que Dios me haya arreglado tan fácil todo y que yo haya llegado a tener la oportunidad de estudiar con los mejores maestros del mundo? Yo no tengo excusa, Luis. Y eso de viajar, o sea, de estar en Francia, a viajar por el mundo a través, obviamente, de estos tutores, de estos mentores, de las personas que coincidieron de forma perfecta con usted, ¿pudieran relatarnos algunas experiencias en alguno de estos países que lo hayan impactado y que hayan formado parte de usted? Bueno, la más reciente
que yo creo que fue como una especie de reconocimiento europeo a mi trabajo, porque la Asociación Europea de Instrumentos de Cañas Dobles, ¿no? Que las cañas dobles con que se utilizan estos instrumentos es esto. Son instrumentos que usan este sistema para que suene el instrumento. La Asociación Europea de Cañas Dobles me encargó una obra, que yo compusiese una obra que pudiese tender un puente entre Europa y Latinoamérica y el Caribe. Entonces yo tomé un tema infantil francés. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Es un tema que todos los franceses conocen desde niños. Hice 10 variaciones tropicales. Agarré ese tema, hice una variación en ritmo de merengue venezolano, en ritmo de merengue dominicano, en ritmo de bachata, en ritmo de son cubano, en ritmo de guaguancó, en ritmo de cumbia colombiana, en ritmo de reggae, y al final termina con un mambo. Y eso estaba en el segundo teatro más importante de Francia, que es el Auditorio Maurice Ravel de Lyon. Y eso fue en plena pandemia, porque eso fue en 2021. Pues el teatro estaba lleno, había más de 2.000 personas. Y mi obra la tocaron 200 músicos europeos. Tocaron mi obra, lo cual fue un inmenso honor para mí. Ese de los recuerdos más cercanos. Pero he tenido muchos. Yo recuerdo haber viajado con el maestro Leonardo Romero, que me dedicó un concierto para oboe que toqué la semana pasada en Caracas, al Festival Astor Piazzolla, por ejemplo, el gran bandoneonista y compositor argentino. Toqué con la Orquesta de Cámara de Rumanía, que me acompañó en unas obras de Astor Piazzolla. El Festival de Montpellier, Radio France, que toqué también en el 92, que fue un recital que toqué la mitad música francesa, la mitad música venezolana. Y fue transmitido a toda Francia a través de la radio internacional, la Radio France internacional. Entonces, son como picos de mi carrera que, bueno, yo creo que es una carrera humilde, pero muy rica en experiencia, y sobre todo yo la he vivido con mucha pasión. Por eso vine a celebrar a Venezuela y a Carora mis 60 años gozando, porque yo no he hecho sino gozar. Soy un privilegiado realmente. Yo he sido una vida muy linda y 50 años soplando, porque estoy desde que soy un niño soplando este bicho que está aquí, que es mi oboe. Entonces ha sido muy grato, porque yo vine a agradecerle a mi país, después de 8 años fuera, lo que mi país ha hecho por mí, lo que las instituciones educativas, culturales venezolanas hicieron por mí en mi niñez y en mi adolescencia. Mi colegio en Carora, el Colegio María Inmaculada, el Colegio Cristo Rey, la secundaria, el Liceo Andrés Bello, el final de mi secundaria, el sistema de orquestas juveniles en mi educación, el Conservatorio Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, de la que fui profesor de maestría también. Es decir, cuántas personas me han respaldado en mi carrera, y sobre todo el público, porque al final el que decide tu destino, el que hace que tu trabajo sea relevante o no, es el público. El público dice, yo me conmuevo cuando este señor toca o no me conmuevo, se me salen las lágrimas o no. Cuando yo veo público llorando en mis conciertos o feliz de alegría, yo digo, bueno, entonces sí estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Una sola persona que se conmueva, ya está haciendo tu trabajo. A eso vine, después de 8 años. Muy bien, bueno, esta conversación está muy amena, pero tenemos que ir a un espacio publicitario. Ya volvemos. En Concerca puedes encontrar todo lo que necesitas para tu hogar. También tenemos lo relacionado a sistemas de seguridad, iluminación, ferretería, papelería y equipos de alta tecnología. No te pierdas la experiencia de visitarnos y conseguir todo lo que buscas en un solo lugar. Somos tu multitienda, somos Concerca Solutions. ¿Eres de los que le gusta vestir bien en toda ocasión, a la moda y de marca? Tenemos el sitio que debes visitar.
CH Import, con más de 4 años de experiencia, Te ofrece marcas totalmente originales en ropa, calzado, perfumes, accesorios, snacks y mucho más para damas y caballeros. Todo importado directamente de Estados Unidos. Somos cómplices de tus mejores momentos. Bueno, y después de este espacio publicitario continuamos con este maestro, bueno, que nos está instruyendo, estamos aprendiendo. Pero una cosa, maestro Martínez, ¿Sí? ¿qué significa Carora para usted? La Acrópolis de Atenas. Una vez me preguntaron en un programa de radio, ¿usted de dónde viene? Le digo, yo soy grecorromano. ¿Perdón? ¿Cómo que No me grecorromano? sorprendería de esa... ¿Cómo que grecorromano? Le digo, sí, claro. Pero es que aquí dice que usted nació en Carora. Bueno, justamente. Porque nosotros somos todos herederos de una civilización muy compleja. El idioma que nosotros hablamos, que es el castellano y el español, viene de Grecia y de Roma. Los grandes pensadores, el concepto de democracia, el concepto de república, los poderes del Estado, todo eso viene del mundo grecorromano. Porque ese gran imperio fue el que dio origen a lo que llamamos la civilización occidental. Nosotros, colonizados por los españoles a sangre y fuego, desde luego, no podemos echar la historia hacia atrás. Tenemos que aceptar que somos unos países pluriculturales, multiculturales. El problema está es cuando se crea una diferenciación desigual entre la importancia de la influencia europea en nuestra cultura, de la influencia indígena y de la influencia africana. Yo, además de oboísta, pues en los últimos años me he convertido en un compositor. Me ha tocado crear muchas obras, particularmente en la pandemia, porque la Filarmónica de Medellín tenía serios problemas para sobrevivir sin conciertos en vivo. Entonces hicimos muchas cosas en streaming. Entonces yo empecé a componer, yo había compuesto una cantata para Carora, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, cuando tú sabes de dónde eres, sabes para dónde vas. Muchas ciudades latinoamericanas no tienen personalidad. Y es muy triste porque los ciudadanos de esas ciudades, hay muchas en Venezuela, por cierto, ciudades que no tienen personalidad. La gente no sabe cuál es su origen, cuál es su centro de partida, su punto de partida, no lo saben. Y es muy difícil tener seguridad en la vida si tú no tienes esa seguridad de dónde tú vienes, de dónde eres. Entonces, para mí haber nacido en Carora ha significado la posibilidad de tener un núcleo maternal, una tierra maternal, es un cordón umbilical que no se cortó nunca, no se corta nunca. Entonces tú, donde quiera que vas, llevas a Carora en tu corazón, porque es la ciudad que te dio, junto a tu madre, la vida. Entonces tú dices, mi pueblo es un pueblo que tiene personalidad, porque tiene tradiciones sincréticas, como el tamunangue, por ejemplo, que tiene la influencia de las tres culturas, la cultura europea, la cultura africana y la cultura indígena, que representan los valores de Europa, pero que representan los valores de los indígenas y representan los valores africanos. Entonces, esa seguridad, además de nacer en una ciudad barroca, porque Carora es una ciudad colonial de un estilo barroco muy simple con respecto al europeo, pero barroca al fin. Y yo me hice experto en música barroca, es una de mis especialidades que yo estudié en Francia, en ornamentar la música barroca, como se ornamentan los altares de nuestras iglesias del siglo XVI. Claro. Tener la oportunidad de crecer en una ciudad que es literalmente un museo, que es Carora, te da la posibilidad, cuando tú estudias autores como Vivaldi, como Juan Sebastián Bach, como Telemann, tú dices, pero es que este estilo italiano o este estilo de barroco italiano o de barroco alemán está presente en nuestra iglesia, particularmente el estilo italiano y el estilo español, desde luego. Entonces,
tener esa oportunidad de crecer en una ciudad culturalmente tan rica, porque al tú nacer, yo nací en una casa del siglo XVII que tenía 8 habitaciones, que se cayó y hizo una casa moderna en la calle Lara. Pero mi infancia transcurrió en esa casa maravillosa que tenía un montón de cuartos, que tenía los pollos, que tenía el ventanal colonial, ¿no? Ligada al siglo XVI, al siglo XVII. Y era la música que yo estaba estudiando en ese momento con mi oboe, ya de niño. Te da una posibilidad de tener el sitio idóneo para el arte. Por eso es que Carora es una potencia en intelectuales, en poetas y en artistas. Y que genera una influencia, obviamente, en su arte. Ahora, uno a veces pudiera pensar que este tipo de música es para las altas élites, ¿no? Pero me gustó algo que leí de usted, que incluyó el oboe dentro de la música folclórica. O sea, ¿cómo se hace esa simbiosis allí, esa unión, bueno, Luis, entre el oboe y la música folclórica? Es una historia larga, porque yo, de niño, recuerda que yo crecí con mi papá, que fundó esta Casa de la Cultura y que fundó 8 instituciones culturales, que es lo que es hoy el Complejo Cultural Juan Martínez Herrera: el teatro, la orquesta, el Orfeón Carora, la Casa de la Cultura, la Escuela de Bellas Artes, el Museo Arqueológico, la Escuela de Danza. O sea, este hombre, yo digo este hombre que es mi padre, pero yo a veces lo analizo no como mi padre, sino como el héroe que fue. Sí. Papá era un hombre tan humilde que un presidente de la República vino a Carora y lo invitó a comer. Creo que fue Luis Herrera. Y le dijo: doctor Martínez, que me han dicho que usted es un hombre muy culto. Y mi papá le dijo: no, presidente, yo no soy un hombre muy culto. Yo soy un obrero de la cultura. Wow. ¿Por qué fue lo que fue? Él era presidente de la Casa de la Cultura, de esta casa donde yo toqué mi primera nota en la orquesta infantil. En este espacio ustedes están grabando, que es el ensayo de la orquesta, sigue siendo 50 años después el mismo espacio donde empezó todo esto. Y él era el presidente de la Casa de Cultura, y tú lo veías arreglando el baño de las damas con una llave inglesa. Él mismo arreglando las butacas del teatro, ¿vale? Estaba haciendo instrumentos. O sea, era un tipo que no creía en los cargos, no creía en la notoriedad de los cargos, ni en el poder que da la política. Mi papá era un hombre humilde que hacía lo que había que hacer en el momento indicado. Porque amaba su ejercicio. Exactamente. Amaba lo que hacía. Entonces, claro, es un hombre que le cambió el destino a Carora de alguna manera, porque él lo que hizo fue organizar el talento de la ciudad, porque él veía que habían artesanos, estaba Lirio Díaz, guitarrista, estaba Rodrigo Riera, estaban los grandes músicos de la época, había mucho talento para la música en esta ciudad, pero no había un centro que organizara y encaminara el talento de los jóvenes. Felipe Iscaray tenía el pelo largo y tocaba guitarra eléctrica. Entonces mi papá le dijo: eso está bien, pero si tú quieres ser músico tienes que aprender en la academia primero a leer música. Entonces le digo: si no te cortas ese pelo y botas esa guitarra eléctrica, no entras más a la Casa de la Cultura. O sea, él apostaba mucho al estudio. Claro, entonces le digo: te voy a meter en el Orfeón Carora, donde habían ingenieros, abogados, médicos en los años 60 cantando en el coro, y metieron a Felipe a los 13 años. Y de ahí se origina un director de orquesta del tamaño de Felipe Iscaray, que ha tenido una carrera internacional brillante, y que como buen caroreño, al final de su carrera, se instala en Carora y bueno, es un lujo. Es decir, en cualquier ciudad de Europa pagarían mucho dinero por tener un Felipe Iscaray, y aquí vive una vida bastante humilde, pero está agradeciendo a Carora, ¿ves? Agradeciendo a Carora de amor hacia su tierra, su carrera, enseñándole a los jóvenes, a los niños, toda una cultura, todo un recorrido maravilloso. Entonces, los caroreños siempre estamos en eso. El caroreño tiene una tendencia natural a invertir en la educación de los hijos, así sean de clase más pudiente o de clase más humilde. Yo tengo mi hijo. Hay una señora que trabaja en la posada donde yo estoy quedándome, que hace las arepitas en la mañana, y me dice: yo tengo a mi hijo en la Casa de la Cultura, porque yo sé que ahí le van a infundir valores a través de la música y del arte. Entonces, Venezuela tiene que entender que la salvación de este país está en la educación. Por supuesto.
Si no inviertes en educación, difícilmente el país se puede arreglar. Estaremos siempre sometidos a la ignorancia y eso ocasiona unos vaivenes económicos tremendos. Cuando tú tienes una población culta, con sentido de pertenencia, por eso que Carora de alguna manera se defiende. Yo estoy sorprendido de la forma en que los caroreños se defienden en la crisis. Buscan alternativas, ¿vale? De Y supervivencia. es producto de la educación. Es producto de que tuvimos un kinder de Ermila, un colegio María Inmaculada, no, que era un colegio de primera calidad, de que tuvimos un liceo maravilloso, que es el Liceo Egidio Montesino, donde yo toqué mi primer concierto de solista de oboe, con mi maestro dirigiendo. Por eso la primera obra que voy a tocar esta noche es una obra de Händel, que fue la primera concierto de oboe orquesta que yo toqué con mi maestro dirigiendo en el Liceo Egidio Montesino. Entonces, es decir, Carora siempre ha tenido instituciones, el grupo Ramón Pompilio Oropesa, que era un grupo escolar modelo de Venezuela. Entonces, el caroreño siempre le preocupa la educación. Por eso que es un pueblo que tiene personalidad y es un pueblo donde se come muy bien. Claro, porque tú no puedes comer bien donde reina la ignorancia. Tú comes bien en una ciudad donde hay valores ciudadanos, donde hay valores que la gente dice, ¿cómo se goza la vida? Comiendo bien, Exacto. tomando un buen vino, ¿no? La experiencia de los vinos, escuchando un buen concierto, ¿no? Yendo a una buena exposición, escuchando un recital de poesía. Entonces, este primer encuentro franco-venezolano que nosotros hemos organizado aquí, ha habido actividades todo el día. La gente de la Alianza Francesa vino porque hicieron una actividad el día de la inauguración donde le dijeron a los jóvenes venezolanos, mira, hay oportunidades de estudio en Francia, hay oportunidades de becas en Francia que nosotros podemos Y ofrecer. es una oportunidad de oro. Y él estaba impresionado de la cantidad de jóvenes que vinieron a todas las actividades del festival, porque hubo conferencias, hubo charlas, hubo conciertos, Recitales. clases. Yo di clases de oboe y el maestro Pascal Zamora dio clases de corno inglés. Él está dirigiendo la orquesta junto a Felipe Caray para mi concierto esta noche. Es decir, indudablemente la música, la cultura en Carora puede ser o es de alguna manera un valor cultural que puede impulsar la economía. El turismo de calidad, es claramente eso. Por eso es que yo le doy tanto las gracias a toda la ciudad por la bienvenida que me han dado calurosísima, con un cariño inmenso desde la gente más humilde, pasando por el señor alcalde, pasando con el que me dio, Jaime, lo que tú necesites, con las limitaciones que tenemos, en lo que te podamos ayudar, Claro. porque tú eres un valor que nosotros queremos resaltar. Mi reunión con su excelencia Monseñor Carlos Curiel, todo eso forma parte de lo que nosotros podemos ver hacia el futuro. Un festival franco-venezolano en Carora, porque nosotros organizamos uno en Francia los inviernos, que es un reencuentro. Este primer festival que organizamos en Francia en invierno, los franceses conocieron la arepa flaca y comieron caraota con suero. ¿Cómo les parece eso? Maravilloso, porque estaban encantados, porque les gustó la música. Y claro, el oboe, que es el instrumento francés por excelencia, porque ellos inventaron este instrumento, mi oboe hecho en París. Este instrumento es el instrumento barroco por excelencia. Y yo vi que la música nuestra es básicamente barroca. Tiene mucha influencia del barroco europeo porque el ingreso del mundo español, del mundo barroco en el siglo XVI, crea diferentes ritmos venezolanos como el joropo llanero o el merengue venezolano, que son ritmos sincréticos, que tienen mucho de influencia europea, pero que tienen sus propios síncopas, sus propios ritmos de 3/2, propios de la cultura nuestra. Y fue la nostalgia, ya yo tocaba de niño tímidamente, pero viviendo en París, la nostalgia de mi patria me hizo empezar a investigar
¿qué cosas podía yo tocar con un oboe de música venezolana? Entonces empecé a tocar tonadas llaneras, empecé a tocar el pajarillo, empecé a tocar y después entré al grupo Encore con el que grabé varios discos y después entré al ensamble Gurrufío, del cual fui yo miembro 3, 4 años, grabé 3 discos con ellos y de esos discos quedó Serenata con Gurrufío, donde está el famoso polo barroco, que es una pieza que la primera parte son una folía de un compositor francés que se llama Maron Marais, que tiene exactamente la misma estructura armónica del polo margariteño. Entonces yo hice el puente y conecté Europa con Margarita. Y eso fue una bomba. Una bomba en Venezuela porque todo el mundo la escucha y ahora sí el venezolano se identifica con el oboe. El doctor Abreu me llamó por teléfono, José Antonio Abreu, en paz descanse. Me dijo, mi querido, le sacaste la cédula de identidad al oboe. ¡Pam! O sea, mira este comentario tan Tuvo que genial. haberlo llenado muchísimo. Claro, un comentario maravilloso, porque ¿qué estoy haciendo? Este instrumento que tiene 3 siglos en Venezuela, porque lógicamente en las orquestas que había en la época del rey Fernando VII, había orquestas que tenían oboístas, eran españoles, lógico, porque ellos eran los colonizadores, pero no estaba metido dentro de la música tradicional. El éxito de tocar un oboe con unas maracas, de hecho el maraquero de mi banda es mi hijo, mi segundo hijo, que se llama Juan, que es idéntico físicamente a mi papá. A su papá. Entonces, y es un maraquero monumental, él es ingeniero agrónomo y vive en Toulouse, en Francia, pero es mi maraquero de mi gira y está aquí, en Carola esta noche O para sea, tocar conmigo. que en el concierto que veremos, bueno, se va a mostrar el arte en su plenitud. Sí, El provenir de esa familia tan importante de músicos, sí, obviamente acá tenemos al hermano de Juan Tomás Martínez, que también lo tuvimos acá, Ok. gente con propósito. Ha viajado con su hermano. Sí, ¿Qué ha cómo no. significado viajar con su hermano en concierto? bueno. ¿Alguna anécdota por allí con el terrible? Sí, yo en principio se supone que yo soy el serio de la familia, ¿no? Ok. Yo soy un tipo con buen humor, me encanta como somos los venezolanos. Mira, yo tenía 8 años fuera de aquí, a mí se me ha olvidado cómo era que abrazaban los venezolanos, porque hubo la pandemia y todo. El abrazo del venezolano no tiene barreras. Es de un cariño, no hay ningún pueblo en el mundo más caluroso que los venezolanos. El venezolano te abraza sin ninguna barrera, o sea, y se hacen amigos tuyos, que es lo que le gusta al francés, a Pascal. Me dice, Jaime, pero es que se hacen amigos tuyos en 5 minutos. ¿Cómo es eso? Y hay una Digo, fraternidad inmediata. o sea, en Europa, en otros países, tú necesitas más tiempo para hacer. Tú te montas en un taxi y a los 10 minutos el taxista es pana tuyo y muy posiblemente te pares a tomarte una cerveza con el taxista que acaba de conocer hace 10 minutos. Es una forma de ser maravillosa. Es muy difícil ser infeliz así. Sí. Así tenga los problemas que tenga el país. Ese humor del venezolano, lo caluroso que es, bueno, mi hermano lo tiene, desde luego. Sí. Él es muy, mi hermano es un tipo muy generoso. A mí me llegan con unos regalos, bueno, que yo digo, pero bueno, Juan, no había necesidad, o sea, no tienes por qué, no, es que tú eres mi hermanito y no sé qué, porque él me ve así, de este tamaño. Me ha visto siempre así. Y ya tenemos 60 años, pero él me sigue viendo así. Y digo, chamo, pero ya, o sea. ¿Y cómo ya ha sido somos compartir viejos. esos escenarios? No, ha sido maravilloso, porque él es un cuatrista fenomenal y tiene una voz espectacular. Entonces, yo siempre le digo, no, lo que pasa es que yo cantaba también, pero me retiré, me dediqué a lo web para que tú figuraras, ¿no? Para darle chance ahí. Pero Juan es un cantante inmenso. Imagínate tú que Juan, yo soy el primero oboe de la Filarmónica de Medellín. Mira lo que pasó. Él y yo fuimos a esa gira a Francia, ¿no? Él teníamos viáticos para un tiempo determinado. Entonces, él empezó a brindarme, estábamos en París, entonces me decía, Catira, vamos a entrar a este restaurante. Y digo, así, Juan, eso es muy caro. ¿Cómo vamos a entrar a ese restaurante? No, yo te invito. Entonces me invitaba. A mitad de gira me dijo, ahora cómo vamos a hacer, porque a mí se me acabó la plata, ahora tenés que darme comida, me dijo, tenés que invitarme tú. Entonces imagínate. Quedamos sin plata. No, tuvimos que terminar tocando en Saint-Germain-des-Prés, en una esquina, en una zona turística de París, pero nos fue muy bien, chicos. Comimos y hasta tomamos cerveza por una semana, con eso que tocamos ahí en la calle.
nos tocó, éramos Valió la todavía pena, jóvenes, ¿no? Entonces, pero ha sido maravilloso mi relación con Juan. Siendo primero de la Filarmónica de Medellín, íbamos a tocar una obra de Richard Wagner, el compositor alemán, que es muy compleja y lleva una parte de barítono muy difícil. Y la gerencia de la orquesta dice que va a llamar a Juan Tomás Martínez, ¿no? Pero yo me quedo callado y no digo nada. Yo soy el primero güey de la orquesta. Porque yo no quería que dijeran que lo iban a llamar porque era el hermano mío. Exacto. Sino que Una influencia allí, ¿no? de todas maneras no hacía falta. Exacto. Claramente no hizo falta porque la Filarmónica de Medellín decidió llamarlo a él. Cuando empezaron los ensayos con un director alemán, por cierto, él tocaba adelante como solista y yo estaba en la orquesta. La gente empieza a ver que nos las pasamos juntos, que hablamos mucho entre nosotros, porque la gente no sabía que éramos hermanos. Fue ya en el ensayo general que se dieron cuenta que éramos hermanos. Y qué bonito es. Sí, fue maravilloso. Fue Ahora, maravilloso. hay una anécdota que usted cuenta y que es parte también de lo importante que usted como padre quiere enseñarle a sus hijos. Le dijo a sus hijos, vamos a tocar en un sitio público también. Porque mira, estábamos en Florencia, en Italia, y mi hijo es guitarrista, concertista de guitarra, y el maraquero, ¿no? Que es Juan, que tocó oboe hasta los 14 años, de los 4 años y medio, pero a los 14 años me dijo, no, papá, yo no quiero tocar más oboe, yo lo que quiero tocar maraca. Me pareció muy inteligente, porque maraca es más, es un camino, no es que es un camino fácil, pero pues este es un instrumento muy complejo, entonces él se convierte, él es el mejor maraquero en territorio francés que hay hoy en día, porque hay muchos venezolanos, la música venezolana se está tocando y tiene un mercado ya, Sí. que no lo tenía cuando yo era joven, no lo tenía. Nosotros abrimos unas puertas increíbles. Ya hay conciertos de música venezolana, ya es más común. En mi época nadie sabía ni dónde quedaba Venezuela. Así es. Entonces ya es otra cosa. ¿No me entienden? Entonces yo quería que ellos tuvieran la experiencia de tocar en la calle, porque uno no sabe cuándo le va a tocar. Y estábamos tocando en la calle y nos estaba yendo bien, chicos, nos habían tirado una platica, unos euros, una cosa. Y de golpe llegó una patrulla de policía, de la policía italiana, y tuvimos que salir corriendo, porque no estaba permitido en ese sitio turístico. Pero y después tocamos en Venecia y todo eso, y fue muy grato para ellos. Y ellos se acuerdan con mucha alegría de ese momento. Son ratos que tú compartes con tus hijos, un privilegio eso. Claro. Tener hijos que puedan tocar contigo y mostrarles la vida, ¿no? Porque el ser humano tiene un problema muy serio, y es que se le olvida que se va a morir. Si pudiera definir cuál es su propósito de vida, ¿cuál sería, maestro? En este momento, dar, porque yo recibí mucho. Yo tengo la responsabilidad de enseñar, de guiar, de mostrar el camino a los más jóvenes. Los jóvenes necesitan guías. Me temo que el país tiene una crisis de liderazgo muy fuerte. Los jóvenes no saben a quién hacerle confianza, no saben a quién seguir, no saben a quién hacerle una pregunta existencial sobre la vida. ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer con mi vida? Son preguntas fundamentales que necesitan de guías como los maestros, los padres. Todo el mundo tiene que ser educador, en todo el tiempo. Cuando uno ve a un muchacho en problemas, uno tiene que guiarlo para que salga del problema. Formar. Entonces, hay un cierto abandono en la juventud, en los niños, porque a veces no tienen. Yo me di cuenta en las clases que di en esta oportunidad que estoy en Venezuela. Di masterclases en el sistema en Caracas, en Barquisimeto y en Carora. El mismo elemento común. Los muchachos no tienen a quién preguntarle, ¿vale? No tienen a quién seguir. Se necesita liderazgo en Venezuela. Sí. En el mundo político, en el mundo de la educación, en el mundo de la cultura, en todos los planos. Venezuela necesita que la gente asuma la responsabilidad del liderazgo. Es la única salida que tenemos, Luis. Bueno, tremendo propósito, maestro. Sí. Bueno, el tiempo ya nos queda corto, queremos seguir conversando y conversando y conversando Claro. con usted, pero no queremos dejarlo ir sin escucharle. Bueno. Sabemos que Europa se vuelve loca cuando usted aparece en estos escenarios y por supuesto nosotros queremos tenerlo acá y escuchar de usted. Bueno, Luis, esto es un instrumento melódico.
No es como la guitarra que puede producir varias notas al mismo tiempo. Él es melódico y normalmente alguien tiene que acompañarme, pero toco algunas cosas de capela que son muy profundas y muy meditativas. El caso, por ejemplo, de una tonada llanera de Simón Díaz, por ejemplo. Sabana. Wow. Ah, ¿qué? Todos los que estamos en este escenario acá estamos embelesados de verdad con su arte. Ay, muchas gracias, Por Luis. supuesto, estamos felices de que un representante como usted lleve el nombre de Carora tan alto. Estamos orgullosos de usted. Ay, muchas Esperamos gracias, seguir Luis. ese legado, que estos jóvenes sigan formándose y Te que lo usted creo. siga siendo parte de la historia caroreña. Lo llevo en mi corazón, a mis paisanos de Carora. Lo llevo en mi corazón siempre, siempre, en todos los escenarios. Lo primero que digo es que yo soy de Carora primero que todo. Entonces, nada, espero seguir llevando con humildad los valores más edificantes y más bellos de mi ciudad, de Carora. Gracias. Bueno, esto fue gente con propósito, gente como tú y como yo que tienen historias que contar y que bueno, nosotros estamos de verdad felices y contentos de tener esta nueva temporada junto a este maestro. Y bueno, seguimos con muchísimo más. @escuchachannel, activen las notificaciones, no olviden seguirnos y bueno, seguimos con muchísimo contenido para ustedes.